reconoce, entre otras, la importancia de incluir la coordinación de todas sus instituciones en el marco de los Estados miembros. La idea es construir mecanismos técnicos y de colaboración adecuados en materia de combate a la corrupción. La Auditoría Superior de la Federación ha sido fortalecida en su función fiscalizadora y el reto que yo percibo tiene que ver con su capacidad de respuesta en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción para reducir los márgenes de impunidad. Creo que haber dotado de nuevas atribuciones, en particular la investigación, constituye un escenario complejo si tenemos en cuenta además la protección de los derechos humanos, y hablo en particular de las situaciones que vivirán o viven los servidores públicos sujetos a procedimiento, así como los particulares que sean, en su caso, sujetos a investigación por parte de la Auditoría Superior, como está previsto en la actual normatividad. Sabemos que no estábamos sin instituciones, sin servidores públicos y sin sistemas de información, pero creo que más bien estábamos exigiéndole a la técnica de auditoría resultados que por su propio alcance no estaba en condiciones de darnos. Por lo que con las investigaciones tendremos la oportunidad y la posibilidad de cerrar el círculo para que los márgenes de impunidad se cierren. Y es así, a nuestro entender, el deseo del legislador al plasmar en la ley esta facultad. La función de auditoría seguirá siendo necesaria y para mejorarla propongo algunas medidas para que con independencia del resultado del proceso se analicen y se pongan en marcha. Desde luego las pongo a su disposición, señor presidente, y de esta honorable comisión. La primera tiene que ver con revisar la facultad resarcitoria y orientarla solamente al monto no comprobado. Para construir una imputación suficientemente sólida para obtener una sanción firme, es importante que la resarcitoria se fije con base en el monto no comprobable y no así en el monto fiscalizable, que es como actualmente se está haciendo. Esto, como sabemos, en un entorno garantista nos llevaría a una revisión en amparo y podría poner en riesgo no solamente por proporcionalidad la sanción que se está imputando, sino todo en su conjunto, el marco de responsabilidades. Como segunda propuesta, considero importante estudiar la posible armonización de la presentación y el contenido de los informes, dictámenes de auditoría que se realizan por las distintas instancias de fiscalización. Hablo en particular de los que realiza la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, los órganos estatales y los despachos de auditores externos. Lo que se buscaría con este ejercicio de homologación es propiciar conclusiones más acertadas, porque la ciudadanía tendría la posibilidad de tener criterios más homogéneos. Hoy en día, al interior de cada una de las instituciones, pueden existir estándares del informe, pero no de manera transversal. Creo que esto ayudaría a reducir los márgenes de imprecisión que eventualmente se presentan incluso al momento de sancionar. Y por último, propondría la revisión respetuosamente del artículo 41 de los alcances del 41 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, el cual establece el plazo de 120 días para que la Auditoría Superior de la Federación se pronuncie respecto de la solventación o no de las observaciones. La propuesta iría en el sentido de incorporar en dicho dispositivo qué acción debería adoptar la fiscalizadora. Es decir, en la práctica el plazo se cumple,
pero observamos atrasos en la solventación de observaciones de ejercicios anteriores, precisamente porque la auditoría contesta en proceso de análisis y no se está dando cumplimiento, considero, al espíritu de certidumbre que priva sobre este plazo. Distinguidos diputados y diputadas, pueden confiar en mi postulación, ya que yo soy un servidor público con más de 13 años en el Servicio Público Federal, en el plazo en el que obtuve el nombramiento como servidor público de carrera. He participado en procesos similares, me he sujetado al escrutinio ciudadano. En el caso particular, tuve la oportunidad de participar como aspirante a secretario ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción, en donde hice la presentación de mi declaración de intereses, la cual también hago entrega y pongo a disposición de esta honorable soberanía para su revisión si es de su interés. Mi declaración de intereses también es pública y en este momento la entrego. Y mi declaración de impuestos también la hice en oportunidad conforme a la legislación fiscal y respetuosamente la pongo al alcance de todos y la ciudadanía. También cuento con el reconocimiento de organizaciones ciudadanas como el ilustre Colegio Nacional de Abogados, del cual soy miembro y presidente y vicecoordinador de la Comisión Anticorrupción. También pertenezco al grupo de trabajo empresarial de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en donde participan diversas organizaciones como el Colegio de Contadores Públicos, la Coparmex, la Canacintra, en la elaboración de prácticas de integridad para el servicio público. He nutrido mi formación académica con la práctica porque creo que el conocimiento aplicado es el que desarrolla las competencias en general. Como tal, como resultados de mi desempeño, podría yo citar en los más recientes, recuperaciones por 9.2 millones de pesos mediante auditorías. Traemos aproximadamente 1,000 expedientes en investigación y hemos impuesto 122 sanciones, inhabilitando a 28 servidores públicos. Participé también en la ejecución de un operativo encubierto que llevó a la detención en flagrancia de un servidor público del Registro Agrario Nacional ante la Procuraduría General de la República por el delito de extorsión. Desde luego estos resultados no son producto de un único esfuerzo, así que yo aprovecho también la oportunidad para agradecer públicamente al personal del órgano interno de control de la SEDATU, a mis titulares de auditoría de investigaciones, a mis titulares de responsabilidades y también a las instituciones que de manera coordinada han apoyado y contribuido a esta consecución. Secretaría de la Función Pública, la Procuraduría General de la República, Registro Agrario Nacional, también desde luego la SEDATU y también a la Auditoría Superior de la Federación, desde luego. En mi desempeño ha prevalecido la objetividad y la legalidad y la libertad de criterio, por lo que no existe en mi actuar alguna influencia o preferencia que haya guiado mis decisiones de carácter público. Esta, como todas las anteriores, es una postulación que hago basada en mis competencias y no se apoya en la pertenencia o en la representación alguna. La vigilancia de la ejecución no ha sido dirigida para beneficiar o dañar a algún servidor público en particular por consigna. La única referencia a mis resultados es la legalidad y la objetividad sin otorgar ventajas o posturas. Si he tenido que actuar, ha sido con toda la responsabilidad y no ha quedado duda de que cuando en aquellos casos debe hacerse, se proceda en consecuencias hasta las últimas consecuencias, desde luego. Mi trabajo no se ha visto influido por tendencias o intimidación. He llegado hasta el final, inclusive, a pesar de las amenazas, responder con toda la fuerza de mi responsabilidad y la ley, sin que eso haya impedido conducir mis investigaciones, auditorías y procedimientos con total autonomía. Señores diputados, México ha entrado en forma irreversible en una época de su vida institucional. Los mecanismos que ustedes han plasmado en las leyes deben ponerse en práctica y dar vida a ese andamiaje en rendición de cuentas. Les pido que confíen en mi capacidad y competencias para poder encabezar la Auditoría Superior de la Federación. Acudo respetuosamente a esta comisión de vigilancia a pedir su voto de confianza para que, de ser elegido, sepan que mi trabajo estaría a su servicio para dar respuesta a la vigilancia y seguimiento
de la participación ciudadana. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención a don Miguel Ángel Vega García. Procedemos a escuchar las intervenciones de las y los diputados y ruego al diputado Gonzalo Guízar Valladares del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social hacer uso de la palabra. Muchas gracias, diputado presidente. Muy bien, don Miguel Ángel, estuvimos atentos a su exposición. Hemos sido testigos de la gran ansiedad de rendición de cuentas, de transparencia de la sociedad mexicana. Somos parte de ella. Y hemos visto con mucho desánimo cuando era la dirección de Glosa, luego Contaduría Mayor de Hacienda, y cuando se logró la autonomía del órgano de fiscalización, o en este caso la Auditoría Superior, se dijo ya la hicimos, ya es autónomo, ya depende de la Cámara como debe de ser. Sin embargo, el hartazgo social, la corrupción, la impunidad prevalece. Hoy, más allá de la autonomía, de la independencia, se crea un sistema constitucional. ¿Usted cree que ese hartazgo de la sociedad, que esa incredulidad, esa falta de creencia en las instituciones derivado de la falta de eficiencia, eficacia y oportunidad en los resultados de estos órganos, ahora sí sea el momento y sea la hora de que la sociedad vea resultados y que la impunidad sea cada vez actos más aislados de la administración pública federal e incluso locales? Esa sería la pregunta. La pregunta concreta es si con este endamiaje jurídico de reforma es suficiente para ya dejar de justificar, sino dar resultados anhelados por la sociedad. Muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias. Gracias, diputado Gonzalo Guízar. Ruego a la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, ser tan gentil de hacer uso de la palabra. Gracias, presidente. Le doy la bienvenida, maestro Miguel Ángel Vega García. Me gusta mucho que su juventud y además que tiene una formación académica interesante, a pesar de su juventud. Sin embargo, debo señalar dos temas que me preocupan particularmente. En los datos que nos entrega esta comisión podemos observar que sus últimos dos empleos importantes en la actual y el que lo antecedió han estado ligados a dos secretarías de Estado, ampliamente señaladas particularmente Sedesol por actos de corrupción. En primer término me refiero a Sedesol. La estrategia denominada Cruzada contra el Hambre tuvo un manejo opaco, incluso señalado por la Auditoría Superior de la Federación, y la misma situación, o peor aún, se presentó en un tema que yo he dicho que, bueno, después se hizo mediático llamándolo estafa maestra, pero que realmente tenía mucho tiempo investigando la Auditoría Superior de la Federación, que ha tenido varios años integrando incluso los expedientes y que involucra tanto a Sedesol como a algunas universidades, particularmente a dos universidades públicas, en la triangulación de recursos. Esto llamado la estafa maestra, que además implica desviaciones de muchos millones de pesos, es un tema que preocupa. Y preocupa porque ahí me llama la atención, pese a que lo debo felicitar por su ponencia, que usted estaba también en el órgano interno de control, y en el caso de la SEDATU, en la cual entró usted en 2015, la Auditoría Superior de la Federación también señaló irregularidades en las cuentas públicas 2015-2016. Como sabemos, en el caso de 2015 estaba haciéndolo todavía, me parece que 2 años antes, pero en 2016 ya estaba haciéndola con el ejercicio 2015, entre ellas un gasto de 6,000 millones de pesos para mejorar viviendas supuestamente en zonas de mayor rezago. Sin embargo, SEDATU no pudo demostrar que los beneficiarios de este recurso estuvieran efectivamente en situación de pobreza y alta marginación. Entonces, me preocupa y me gustaría que nos dijera qué argumentos puede exponer ante la ciudadanía que lo dejen al margen
de estas implicaciones en 2 secretarías tan delicadas, con casos señalados tan delicados y que son de los más mencionados en términos de corrupción. Es cuanto. A la diputada Claudia Sofía Corichi García. Le ruego ahora a la diputada Araceli Damián González de Movimiento de Regeneración Nacional sea tan gentil de hacer uso de la palabra. Gracias, diputado. Bienvenido, maestro Miguel Ángel Vega. Bueno, en un sentido similar a la preocupación que ya expresó mi compañera que me antecedió, la diputada Corichi, que también, digamos, si bien no está establecido dentro de la normatividad que rige la selección de quien será el auditor, una de las características es precisamente su independencia, su autonomía. Y al estar dentro de este órgano interno de control, además ligado con una secretaria que durante su gestión ha sido señalada como digamos, la secretaria en donde se han llevado a cabo actos de corrupción. También eso preocupa ante la ciudadanía, que alguien que fue designado por esa persona sea quien ahora solicite ser considerado dentro de la terna. Y además me gustaría que nos ampliara su opinión en torno a la investigación de la Casa Blanca, si usted considera que hubo o no hubo conflicto de intereses en esa situación. Sabemos que usted era comisionado público, según su currículum, en la Secretaría de la Función Pública cuando se exoneró a Enrique Peña Nieto de esa situación. No necesariamente usted tuvo que participar, pero sí fue funcionario en la secretaría que exoneró y que ha sido uno de los temas que más le han dolido a la ciudadanía. Muchas gracias, diputada Damián. Ruego ahora a la diputada Paloma Canales Suárez, del Partido Verde Ecologista de México, hacer uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Maestro Miguel Ángel Vega, bienvenido. Lo felicito también por su exposición. Mi pregunta es muy concreta. ¿Qué tipo de acciones propondría usted llevar a cabo para la implementación de políticas de prevención de prácticas vinculadas al fenómeno de la corrupción desde la Auditoría Superior de la Federación? Gracias por su respuesta. Gracias, diputada. Cedemos el uso de la palabra al diputado Luis Gilberto Marrón Agustín, del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, presidente. Yo también quisiera sumarme a los comentarios que realizaron las diputadas que me antecedieron en relación a su experiencia como titular de del órgano interno de control de la Sedesol y de Sedatu. Hace unos días compareció la secretaria aquí ante los diputados de la comisión y le preguntábamos qué es lo que ella ha hecho para prevenir, para corregir y para controlar y sobre todo para sancionar, y si había algún caso de sanción ya por las observaciones recurrentes que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación respecto a ejercicio 2016 en particular y algunos años anteriores, pero también porque hay programas que fueron utilizados incluso y se documentó que en muchos casos se entregaron a los beneficiarios, pero estos parecía o se presume que no requerían del apoyo. Y también nos comentaba ella en su comparecencia que pudiera ella tener alguna posible consecuencia futura por el entregar recursos para solucionar los problemas que han enfrentado en
varios ciudadanos afectados por los sismos de este año. Yo preguntarle si usted ha estado atento a esta situación y qué es lo que está y qué ha realizado. Nos comentaba hace un momento algunos logros, quisiera ver si me pueda compartir algunos otros logros que pueda usted haber tenido en la experiencia que tiene. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ruego ahora al diputado Víctor Manuel Silva Tejeda, del Grupo Parlamentario del Partido, del Partido Revolucionario Institucional, a hacer uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Pues yo empezaría primero por felicitar al maestro Miguel Ángel Vega por participar en esta convocatoria tan amplia que la Honorable Cámara de Diputados hace para este proceso trascendental para renovar quién será el responsable en los próximos años de dirigir la Auditoría Superior de la Federación. Me ha parecido que su experiencia en cuanto a lo que nos ha relatado, en términos generales, cumple con algunos perfiles que esta comisión ha estado analizando y que en muchos compañeros y compañeras se han presentado. Pero yo quisiera ir más a fondo. Yo quisiera, y entiendo que usted considera que el reto de la Auditoría Superior está en ejecutar las facultades de investigación. Y es ahí donde yo le preguntaría, ¿podría usted precisarnos, desarrollando con una visión un poco más amplia, cuál sería esta relación que tendría la facultad de la Auditoría Superior de la Federación acompañando a la Procuraduría General de la República y de qué manera se pueden integrar los asuntos que ante el tribunal deberán de ser presentados soportando las auditorías que son responsabilidad propia de la Auditoría Superior de la Federación? Muchas gracias. Gracias, diputado. Procedo ahora a extraer de la urna ciudadana una pregunta formulada en este caso por México Evalúa. Existe mucha información de auditorías que no es utilizada por otras instituciones ni por la ciudadanía. ¿Qué propondría para promover el uso de esta información? Se la transmito y cuenta usted, don Miguel Ángel, hasta con 10 minutos para dar respuesta a las preguntas formuladas. Muchísimas gracias. Bueno, en cuanto a… muy amable, gracias. Yo quisiera señalar, si me lo permiten, contestar en orden, creo yo, de importancia, el tema precisando los casos de corrupción que eventualmente se están señalando tanto en Sedesol, vinculados a universidades públicas, respecto a los ejercicios 2013 y 2014. Sobre el particular, lo que quisiera señalar es, en principio, esos documentos, esos convenios, en efecto, con universidades, se suscribieron en el año 2013 y 2014, es un anexo técnico. Yo fui designado para ocupar la Contraloría a finales del mes de mayo de 2015. Durante los 4 meses que fungí como Contralor, recibimos desde luego las acciones que la Auditoría Superior de la Federación le formuló a la institución, a la Sedesol en particular, y que derivaban de la revisión de la cuenta pública. Quiero manifestar algo que creo es importante. Las observaciones que el ente fiscalizador realizó respecto de esas auditorías, cuando menos en Sedesol, porque desde luego se hizo extensivo a un fenómeno, a una investigación que se llama la estafa maestra, coloquialmente, que involucraba distintas instituciones. Yo hablaría del caso en particular de Sedesol porque es el que a mí me concierne. En ese caso se atendieron las observaciones y ustedes podrían eventualmente verificar
en el sistema de seguimiento de la Auditoría Superior que están atendidas las observaciones relacionadas con estos 2 ejercicios fiscales y con la suscripción de estos convenios en el marco de estas auditorías. Por otra parte, la Secretaría de la Función Pública también ya anunció que se encuentran en proceso de investigación servidores públicos derivados precisamente de una posible responsabilidad administrativa asociada a la suscripción de estos convenios para estos ejercicios fiscales. Y hay algo que sí me veo obligado a señalar. Hay una facultad que todos, también en PGR, si no mal recuerdo, existen carpetas de investigación relacionadas con servidores públicos entonces servidores públicos de Sedesol. Pero hay algo que yo sí me veo obligado a precisar, la facultad resarcitoria, es decir, como todos sabemos, corresponde única y exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación. Es una de las acciones que quedaron, creo yo, pendientes de ejecutarse. A mí me parece que sí sería importante para dar certidumbre tanto al ciudadano como a esta comisión, saber si la Auditoría Superior de la Federación va o no a instrumentar, si tiene elementos que instrumente los mecanismos resarcitorios que le competen y no le competen más que exclusivamente a la Auditoría Superior. Y de no haber elementos, pues que también creo yo sea necesario que lo diga. Vaya, no creo que sea oportuno mantener la incertidumbre respecto de dichas investigaciones, porque creo que lo importante es sí castigar, pero también devolver el recurso, si es que hay elementos para tal. Estos expedientes ustedes lo podrían verificar también en los sistemas de seguimiento, si es que ya se ejecutaron por cuanto a Sedesol o las demás instituciones que están de alguna manera relacionadas con estos convenios con universidades. Por cuanto a las observaciones que eventualmente se realizaron del ejercicio 2016 a la SEDATU, es importante, diputado, sí, en efecto se manifestaron aquí. Como sabemos, los informes individuales se rindieron en el mes de julio, los primeros, y posteriormente el otro informe individual se realizó en octubre. Estos resultados derivan precisamente de una auditoría al desempeño del programa de infraestructura, y es correcto, la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial no acreditó que eventualmente la metodología con la cual se llevó a cabo la dispersión de los recursos en el programa de infraestructura no acreditó fehacientemente que los beneficiarios estuvieran en condición de vulnerabilidad, pero esto no fue sino atribuido al diseño propiamente de los indicadores. Y como tal, la observación se contestó en tiempo, nosotros como órgano interno de control vigilamos, acompañamos y dimos acompañamiento para evitar que la recurrencia de la observación se presentara en el 2017 y que además se atendiera en tiempo y forma lo observado por la Auditoría Superior de la Federación. Hay actas de confronta y actas de entrega de información que en este momento se pueden verificar con la Auditoría Superior de la Federación y que su solventación, eventualmente o no, se dará, pero por parte de la fiscalizadora. No tenemos ahorita información para saber si de las mismas fueron o no solventadas. Pero ya se entregó y nosotros como órgano de control, desde luego atendimos, vigilamos e impulsamos para que se diera cumplimiento y que se evitara la recurrencia en el 2017. Por cuanto al caso de la autonomía que preguntaba el diputado Guízar Valladares, y que si con el sistema actualmente estábamos en condiciones de decir que es suficiente el resultado para poder integrar un combate a la corrupción. Yo creo que realmente el mayor problema, no solamente la prevención, sino también la impunidad, decía yo. Precisamente creo que, y se hila mucho con la pregunta que me formulaba el diputado Víctor Tejeda, en relación a qué es lo que yo veo. Les voy a decir algo, y nada más con toda confianza, no vayan a decir que yo se los dije, pero miren, si vemos en las áreas de responsabilidades de los órganos internos de control, el grueso de los expedientes sustantivos en procedimiento de sanción
no vienen de auditoría. Y esto lo pueden verificar, lo pueden pedir, lo podemos analizar. Y podemos preguntarnos por qué, ¿que la auditoría está mal hecha? ¿Que la auditoría por sí sola es insuficiente? Yo creo que es un mecanismo que no nos va a dar la solución a la acción punitiva del Estado. Precisamente a eso me refiero con que creo que el reto de la Auditoría Superior es abundar en el desarrollo de la investigación. La auditoría un buen auditor, todos lo sabemos, en el argot propiamente operativo de control, un verdadero auditor no se queda con el expediente. El auditor de verdad, perdóneme la expresión, el verdadero sabueso sabe dónde encontrar la información y le llega, no necesariamente de la interacción documental, le llega por otras fuentes. Eso, creo yo, es la piedra angular del mecanismo de combate a la impunidad. ¿Por qué? Porque la investigación va a permitir tener más alcances y la Auditoría Superior está en posibilidad de ir desarrollando. Desde luego se requiere mucho equilibrio, objetividad y tener mucha solidez legal para la hora de realizar una imputación, esta no se caiga precisamente por alguna violación en el debido proceso. Pero sí, la auditoría va a seguirse constituyendo en un mecanismo de detección, pero no es, creo yo, el mecanismo adecuado al que le debemos exigir. Y lo vemos normalmente, Auditoría Superior dice, yo tengo mis auditorías, en PGR están las denuncias y no avanzan. Pero es que es diferente la figura, es diferente y ahorita la ley ya le da la posibilidad de ir acompañando e ir integrando y substanciando propiamente la imputación tanto administrativa como penal a la Auditoría Superior de la Federación. Y esto creo yo es hacerla corresponsable de este mecanismo de combate a la impunidad. Con eso creo, diría yo que sí hay un reto, no creo que sea suficiente, creo que hay que ponerlo en marcha en cuanto al hartazgo social y desde luego a la demanda ciudadana que gravita en estas instancias. Me preguntaba la diputada Araceli Damián, en el caso de la Casa Blanca, en cuanto a la legalidad que se siguió en el procedimiento de investigación, se concluyó y eso llevó precisamente al andamiaje institucional y legal. Creo que las instituciones reaccionaron y precisamente la deliberación llevó a considerar las categorías de conflicto de interés entre potencial y real. Y eso es muy importante a la hora de hacer una imputación para un servidor público. Recordemos que el equilibrio precisamente de un señalamiento tiene que estar sustentado en las dos vertientes, tanto en su condición de ciudadano como en la condición de autoridad. Mi opinión es que en ese momento la determinación se tomó legalmente y creo que todavía subsiste la posibilidad de hablar de un conflicto potencial con respecto a un conflicto real acreditado. Me falta, me parece, la pregunta de la diputada Paloma Canales, contestando concretamente, ¿qué acción llevar a cabo para prevenir la corrupción desde la Auditoría Superior de la Federación? Creo yo que la mejor prevención es precisamente la eficacia de la sanción. Y a eso me regresa a la investigación. Si nosotros desde la Auditoría Superior de la Federación establecemos mecanismos sólidos de sanción, me parece que ese es un inhibidor que haría internalizar el costo a la gente que está por cometer una irregularidad. Es decir, hoy sabemos que derivado de este arreglo institucional, pues el costo esperado realmente es incierto, es menor y gravita la idea social de que hay impunidad. En la medida en que esto se cierre y se disminuyan los márgenes, creo que quien está portarse bien siempre va a ser una opción, pero quien vaya a quererse portar mal tendrá que internalizar este cálculo a la hora de actuar o dejar de actuar. Y finalmente, la pregunta que formula Colectivo Ciudadano, si existe mucha información, ¿qué propondría en materia de auditorías, qué propondría para promover el uso de esta información? Una de las propuestas que yo estoy formulando en materia de mejora a la fiscalización tiene que ver precisamente con ciudadanizar los informes que presentan tanto los entes a nivel federal como a nivel estatal y los auditores externos. Al interior de la Secretaría de la Función Pública los formatos permiten identificar más o menos
una homologación entre instituciones, función pública, Sedesol, energía. Pero no así con los comparados de la Auditoría Superior de la Federación, tampoco con los que realizan los entes de fiscalización estatal. Lo deseable sería precisamente lograr una transversalidad, una homogeneización transversal para que se sepa por el ciudadano de una manera muy sencilla, muy simple, y además por la autoridad, que esa es la idea, interpretar dichos dictámenes y saber la conducta, la irregularidad y quién es el responsable. Es, digamos, la intención de esta propuesta. Concluirías, señores diputados, nada más para agradecer de nueva cuenta la oportunidad que me dieron de venir a su casa. Quiero ser el auditor superior de la Federación y les pido su voto de confianza para poner en marcha esta estructura legal. Ofrezco pensar diferente para que juntos enfrentemos este reto en materia de rendición de cuentas y ofrezco que en caso de ser elegido, como siempre, la institucionalidad, la reserva, la legalidad y la prudencia guíen mi actuar. Muchas gracias. Muchas gracias, don Miguel Ángel Vega García, muy amable por la parte expositora que se fue escuchada con toda atención por los diputadas y diputados y presentes también ciudadanos, así como las respuestas puntuales a las preguntas hechas por las diputadas y los diputados. Agradecemos su participación en esta entrevista, muy amable. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias.